Era un hombre solitario, marcado por la tristeza de no poder tener hijos. Pero el día que compró 3 huérfanos por apenas $3, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer bañaba el claro en una luz suave, iluminando la cabaña de Silas, un refugio de madera torcida rodeado de pinos silenciosos. Silas vivía solo en las montañas, un hombre de 47 años, endurecido por la soledad. Su cabello grisáceo y su rostro curtido contaban una vida sin risas. Era infértil, un peso que lo definía más que cualquier otra cosa, un recordatorio de los hijos que nunca tuvo. Años atrás, Silas vivía en el pueblo de Piedra Gris con Clara, una mujer de voz suave y ojos claros. Soñaban con una familia, pero el tiempo trajo solo silencio. La infertilidad los separó, y una noche, Clara se fue sin explicación, dejando a Silas con un vacío que no podía llenar. Algunos decían que había huido, otros que había muerto. Silas nunca supo la verdad. Harto de las miradas de lástima, abandonó el pueblo y construyó su cabaña en las montañas, un lugar donde el silencio era su único compañero. Sus días seguían una rutina austera. Por las mañanas revisaba trampas en el bosque, cazando conejos o ardillas. Por las tardes tallaba figuras de madera, niños sin rostro, animales a medio formar que nunca terminaba. Por las noches miraba las estrellas, preguntándose si su vida tenía sentido. La cabaña era pequeña, con una mesa tosca, una silla coja, un catre con una manta raída y un fogón que apenas usaba en verano. Las figuras de madera, apiladas en un rincón, eran su único intento de crear algo, aunque nunca sabía por qué las hacía. Últimamente, un sueño lo inquietaba. 3 niños, de pie en el claro, lo miraban con ojos que parecían conocerlo. No hablaban, pero sus miradas lo seguían, dejando a Silas con el corazón acelerado al despertar. No creía en presagios, pero la imagen persistía, como si algo lo llamara. Esa inquietud lo llevó a decidir bajar a Piedra Gris, algo que hacía pocas veces al año. Necesitaba harina, sal, aceite, pero también escapar del peso de la cabaña, del murmullo en su mente. El sendero al pueblo era empinado, un camino de piedras sueltas que Silas recorría con un saco de pieles y figuras de madera para intercambiar. Piedra Gris era un lugar pequeño, casas de adobe alrededor de una plaza polvorienta. El mercado vibraba con voces, risas de niños, el traqueteo de carretas. Silas se mantuvo al margen, cambiando sus pieles por provisiones, evitando las miradas de los aldeanos que lo llamaban el ermitaño. Cuando estaba listo para volver, algo lo detuvo. Una sensación, como un tirón en el pecho, lo llevó a un callejón al borde del mercado. Allí, bajo la sombra de un edificio, estaban 3 huérfanos, 2 niños y una niña, pequeños, con rostros sucios y ropa raída. Un hombre de ojos astutos los ofrecía como mercancía. $3 por los 3, decía, su voz melosa. Obedientes, buenos para trabajar. Los ojos de los niños, grandes y hambrientos, miraron a Silas, y en ellos vio algo que resonó con su sueño. Sin saber por qué, dio un paso adelante, sacó 3 monedas de cobre y dijo, «Yo los llevo». El hombre rió, sorprendido. «¿Tú, Silas?» «Vaya». Las monedas cambiaron de manos y los niños, sin una palabra, lo siguieron. Silas no miró atrás mientras dejaba el pueblo, pero sentía sus pasos ligeros detrás, un peso nuevo que no entendía. No sabía que uno de ellos, pronto,
lo llamaría por su nombre, trayendo ecos de un pasado que creía muerto. Pero en ese momento, mientras subía el sendero, Silas solo sabía que no podía dejarlos atrás. La luz del sol se filtraba por los edificios de adobe, proyectando sombras largas en el callejón de piedra gris donde Silas estaba de pie, el saco de provisiones pesándole en el hombro. Los tres huérfanos, 2 niños y una niña, pequeños, con rostros sucios y ropa raídalo, miraban desde la sombra. Sus ojos, grandes y hambrientos, tenían una intensidad que lo desconcertaba, como si vieran algo que él mismo había olvidado. El hombre que los ofrecía, flaco y de sonrisa torcida, contó las 3 monedas de cobre que Silas le había dado, riendo. «Son tuyos, ermitaño», dijo, retrocediendo. «No hay devoluciones». Silas no respondió, su mirada fija en los niños, que permanecían inmóviles, como si temieran que esto fuera un truco. «Vengan», dijo Silas, su voz áspera, pero más suave de lo que pretendía. Los niños dudaron, pero el mayor, un chico de mirada dura, asintió y dio un paso adelante, tirando de los otros 2. Silas se giró y comenzó a caminar hacia el sendero que subía a las montañas, sintiendo sus pasos ligeros detrás de él. No entendía por qué lo había hecho, por qué había pagado $3 por 3 vidas que no conocía. Había ido al pueblo por harina, sal, aceite. No por esto. Pero algo en esos ojos, en ese callejón, lo había empujado, como si el sueño de los 3 niños que lo perseguía se hubiera hecho real. El sendero era empinado, un camino de piedras sueltas que serpenteaba entre pinos resecos. Silas caminaba con pasos firmes, el saco en el hombro, pero su mente era un torbellino. ¿Qué había hecho? Su cabaña era un lugar para un hombre solo, no para niños. No tenía comida de sobra, ni camas, ni idea de cómo cuidarlos. Pensó en Clara, en los hijos que nunca tuvieron, en el vacío que ella había dejado. ¿Era esto un intento de llenarlo? ¿Una locura? No tenía respuestas, solo el peso de las monedas que ya no estaban en su bolsillo y los pasos de los niños a su espalda. Cada tanto, Silas miraba atrás. Los niños lo seguían en silencio, el mayor liderando, la niña en el medio, el menor con la vista baja. Sus rostros estaban rojos por el esfuerzo, pero no se quejaban. La niña tropezó una vez, y el menor la ayudó a levantarse con una rapidez que hablaba de costumbre. Silas quiso decir algo, pero las palabras no venían. ¿Qué podía decir? No sabía sus nombres, no sabía sus historias, no sabía por qué los había comprado, como si fueran un saco de provisiones. Cuando llegaron al claro, la cabaña se alzaba ante ellos, pequeña y tosca, sus tablas crujiendo bajo el sol. Silas se detuvo, sintiendo el peso de su decisión. Este no era un lugar para niños. «Aquí es», dijo, su voz más dura de lo que quería. «No es mucho, pero es lo que hay». Los niños no respondieron, formando un semicírculo detrás de él, sus ojos fijos en la cabaña. El mayor dio un paso adelante. «Podemos trabajar», dijo, su voz baja pero firme. «No seremos una carga». Silas lo miró, sorprendido por la determinación en esos ojos demasiado viejos para un cuerpo tan joven. «Ya veremos», dijo, porque no sabía qué más decir. Esa noche, Silas improvisó un lugar para los niños dentro de la cabaña. Les dio su manta raída y extendió pieles en el suelo. Partió un puñado de bayas secas y carne curada, repartiéndolo entre los 4. Los niños comieron en silencio, sus movimientos cuidadosos, como si temieran que la comida desapareciera.
Silas los observó desde la mesa, su mente dando vueltas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban en ese callejón, vendidos por $3? La cabaña, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía pequeña, llena de presencias que no entendía. No podía dormir. Se sentó en el porche, mirando las estrellas, la pulsera de Clara en su bolsillo, un recordatorio de todo lo que había perdido. Los niños estaban dentro, probablemente agotados por el viaje. Silas pensó en el hombre del callejón, en su risa, en los ojos de los niños. No sabía entonces que uno de ellos, pronto, lo llamaría por su nombre, un nombre que resonaría como un eco de un pasado que creía enterrado. Pero en esa noche, mientras las montañas se alzaban a su alrededor, Silas solo sabía que algo había cambiado, que la soledad ya no era la única voz en su mundo. La luz del amanecer se deslizaba por el claro, bañando la cabaña de Silas en un resplandor que suavizaba sus tablas desgastadas. Dentro, el aire olía a madera vieja y pieles curtidas, un espacio pequeño ahora lleno con las respiraciones de los 3 huérfanos, Amos, Lila y Toby. Silas estaba despierto, sentado en su silla coja, mirando a los niños que dormían en las pieles del suelo. La manta raída cubría a medias a Lila, acurrucada contra Toby, mientras Amos yacía de lado, los brazos cruzados, como si protegiera algo incluso en sueños. Silas no había dormido, su mente dando vueltas. $3, 3 niños, 3 vidas bajo su techo, un lugar que nunca estuvo hecho para compañía. El mayor, Amos, fue el primero en despertar, sentándose con una cautela que parecía innata. Sus ojos recorrieron la cabaña, evaluando cada rincón. «Buenos días», dijo Silas, su voz áspera. Amos asintió, sin hablar, mientras Lila y Toby se despertaban, alertados por su movimiento. Se sentaron, apretados uno contra el otro, mirando a Silas como si esperaran una orden. «No hay mucho para comer», dijo Silas, sacando bayas secas y un trozo de carne curada. Partió la comida en 4, dejando la suya más pequeña. Los niños comieron rápido, compartiendo entre ellos con gestos que hablaban de hambre conocida. Silas los observó, notando cómo Amos dio parte de sus bayas a Lila, como Toby lamió sus dedos. No eran nuevos en la escasez, y eso lo golpeó como una piedra en el pecho. «No sé sus nombres», dijo Silas, sorprendido por sus propias palabras. Amos habló primero. «Soy Amos», dijo, señalando a los otros. «Ella es Lila, él es Toby». Silas asintió, repitiendo los nombres en su mente. Amos, Lila, Toby. Ya no eran sombras del callejón, eran reales, y eso lo asustaba tanto como lo intrigaba. «Yo soy Silas», dijo, aunque algo en él sentía que ya lo sabían. El día pasó en un silencio incómodo, roto por el crujir de los pinos fuera. Silas dio tareas simples para mantenerlos ocupados. Amos apiló leña con precisión. Lila recogió hierbas cerca del claro. Toby barrió el porche con una rama. Silas los miraba desde lejos, notando cómo Amos vigilaba a Lila, cómo ella tocaba el brazo de Toby cuando parecía asustado. Había una tensión en el aire, una desconfianza mutua. Los niños lo miraban como si esperaran un castigo. Silas no sabía cómo decirles que no tenía un plan, que su cabaña no era un hogar, que él no era un padre. Por la noche, Silas dejó la puerta abierta, esperando que la brisa aliviara el aire denso. Los niños se acostaron en las pieles, más cerca que la noche anterior, como si la cabaña los mantuviera en alerta.
Silas se sentó en el porche, con una taza de agua en la mano, mirando las estrellas. Pensó en Clara, como siempre hacía en la quietud. ¿Qué diría ella de esto? ¿Se reiría de su torpeza? ¿Lo miraría con lástima? Los días siguientes trajeron una rutina frágil. Silas enseñó a Amos a revisar trampas, impresionado por su habilidad. Lila encontró hierbas comestibles con un ojo agudo. Toby seguía a Silas como una sombra, observando en silencio. Pero la desconfianza persistía. Los niños susurraban entre ellos, deteniéndose cuando Silas se acercaba. Una tarde, cerca del arroyo, Lila rió cuando Toby tropezó en el agua, salpicándolos. Amos sonrió, y por un segundo eran solo niños. Silas sintió algo cálido, pero lo apartó, temiendo que se rompiera. Esa noche, mientras comían, Amos rompió el silencio. «¿Por qué nos trajiste aquí?», preguntó, su voz firme. Lila y Toby lo miraron, esperando. Silas dudó. «Porque no podía dejarlos allí», dijo, pero la respuesta sonaba vacía. Amos no insistió, pero su mirada lo siguió, y Silas supo que no podía escapar de esa pregunta, no cuando algo en él empezaba a cambiar. La luz del amanecer se filtraba por los pinos, bañando la cabaña de Silas en un resplandor que suavizaba sus tablas desgastadas. Dentro, el aire olía a madera vieja, mezclado con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que dormían en las pieles del suelo. Silas estaba despierto, sentado en el porche, la pregunta de Amos de la noche anterior resonando en su mente. «¿Por qué nos trajiste aquí?». No tenía una respuesta clara, y eso lo carcomía. La cabaña, su refugio de soledad, ahora estaba llena de presencias que no entendía. 3 niños que lo miraban con desconfianza, como si esperaran un motivo oculto. El día comenzó con la rutina que había empezado a formarse. Amos siguió a Silas al bosque para revisar trampas, sus manos hábiles ajustando cuerdas con una destreza que sorprendía. Lila se quedó cerca de la cabaña, recogiendo hierbas comestibles, su mirada yendo al horizonte. Toby, el menor, barrió el porche con una rama, siempre cerca de Lila, sus ojos observando a Silas con curiosidad. Silas notaba sus gestos. Amos protegiendo a los otros, Lila tarareando una melodía rota, Toby mordiendo su labio cuando creía que nadie lo veía. Eran pequeños, frágiles, pero llevaban una fuerza que el mundo no había apagado. La cabaña se sentía más pequeña cada día, no por el espacio, sino por la tensión. Silas no sabía cómo hablarles, cómo preguntar por sus vidas antes del callejón. Los niños, por su parte, lo trataban con cautela, sus susurros deteniéndose cuando él se acercaba. Una tarde, mientras trabajaban cerca del arroyo, ocurrió un incidente. Silas envió a Toby a buscar agua, pero el niño regresó con el cubo vacío, temblando. «Había algo en el agua», murmuró, mirando al suelo. Lila se puso entre ellos, protectora. «No es su culpa», dijo, sus ojos brillando. «A veces ve cosas». Silas frunció el ceño, recordando a Clara junto a un arroyo similar, un recuerdo que lo golpeó con fuerza. «Está bien», dijo, tomando el cubo. «Iré yo». Encontró el arroyo claro, sin nada extraño, pero la imagen de Clara no lo dejó. Esa noche, durante la cena, Silas intentó romper el silencio. «¿De dónde vienen?», preguntó, mirando a Amos. «Lila», respondió, su voz baja. «De muchos lugares», dijo, «donde nos llevaban». Silas esperó, pero no dijeron más, sus ojos fijos en la mesa.
La respuesta era una puerta cerrada, y él no tenía la llave. Pero las palabras de Lila, su tono, le hicieron imaginar caminos polvorientos, manos crueles, noches sin refugio. Sintió una furia silenciosa, no solo contra el hombre del callejón, sino contra sí mismo, por no saber cómo ayudarlos. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Amos comenzó a hablar más, preguntando sobre trampas y plantas, su mente aguda sorprendiendo a Silas. Lila cantaba a veces melodías que parecían ecos de un pasado lejano, llenando la cabaña de vida. Toby, más callado, tallaba dibujos en la tierra, formas que parecían contar historias que no compartía. Pero la desconfianza seguía allí. Silas encontró un cuchillo mellado entre las pieles de los niños, escondido bajo una manta. «¿De dónde salió esto?», preguntó, sosteniéndolo. Amos respondió, su voz firme. «Es nuestro, lo necesitamos». Lila añadió, casi en un susurro, «para protegernos, en los otros lugares». Silas sintió un nudo en el estómago. Guardó el cuchillo en su cinturón. «Aquí no lo necesitan», dijo, pero la mirada de Amos, dura y desconfiada, le dijo que no estaba convencido. Por las noches, Silas se sentaba en el porche, la pulsera de Clara en su mano, pensando en los niños, en sus secretos, en el sueño que lo había llevado a ellos. Cada risa de Lila, cada pregunta de Amos, cada mirada de Toby perforaba el muro de su corazón. No era amor, no aún, pero era algo que lo asustaba por lo que significaba. No sabía que pronto uno de ellos diría su nombre, un nombre que traería ecos de un pasado que creía enterrado. Pero en esos días, mientras la cabaña se llenaba de una vida que no esperaba, Silas solo sabía que ya no estaba solo, y esa verdad lo llenaba de temor y esperanza a la vez. La luz del amanecer se deslizaba por el claro, iluminando la cabaña de Silas con un resplandor que suavizaba sus contornos ásperos. Dentro, el aire olía a madera vieja, mezclado con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que dormían en las pieles del suelo. Silas estaba despierto, sentado en el porche, la pulsera de Clara en su mano, su mente atrapada en los niños que ahora llenaban su mundo. La pregunta de Amos, los susurros de Lila, las miradas de Toby. Todo lo empujaba a preguntarse quiénes eran, qué los había llevado al callejón, qué los unía a él. La cabaña, antes un refugio de soledad, vibraba con una vida que lo desconcertaba, un peso que lo asustaba tanto como lo atraía. La rutina seguía su curso, frágil pero constante. Amos acompañaba a Silas al bosque, revisando trampas con manos hábiles. Lila recogía hierbas cerca del claro, tarareando melodías que resonaban con recuerdos de Clara. Toby, más callado, seguía a Silas como una sombra, tallando formas en la tierra. Pero la desconfianza no se desvanecía. Los niños susurraban entre ellos, deteniéndose cuando Silas se acercaba, y él no sabía cómo cruzar ese muro. Una mañana decidió llevarlos al arroyo para buscar agua, un respiro de la cabaña. El sendero era estrecho, los pinos proyectando sombras largas. Amos llevaba el cubo, Lila tarareaba, Toby miraba el suelo, sus pasos cuidadosos. En el arroyo, reducido a un hilo entre las rocas, Silas se agachó para llenar el cubo. Los niños se dispersaron, explorando la orilla. Lila tocó el agua. Amos buscó piedras útiles. Toby se quedó atrás, mirando el arroyo con miedo. Silas estaba a punto de llamarlo cuando la voz de Lila, clara y firme, cortó el aire. «Silas», dijo, sin levantar la vista.
¿Por qué no tienes hijos? El cubo resbaló de las manos de Silas, el agua salpicando las rocas. No fue la pregunta lo que lo sacudió, sino su nombre, dicho con una familiaridad que no pertenecía a una niña que apenas lo conocía. Era como si lo hubiera llevado en su boca desde siempre, un eco que lo golpeó en el pecho. ¿Qué dijiste?, preguntó Silas, girándose lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Lila levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los suyos, sin miedo, solo curiosidad. Dije tu nombre, respondió. Silas, no es así como te lo llamas. Silas sintió un escalofrío. Nadie en Piedra Gris usaba su nombre con esa intimidad, ni siquiera los aldeanos. Los niños lo habían oído de él, sí, pero no así, no con esa certeza. Amos y Toby la miraron, tensos, como si supieran que algo había cambiado. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Silas, su voz baja, casi un gruñido. Lila frunció el ceño, confundida. Siempre lo supe, dijo, dudando, mirando a Amos. Amos dio un paso adelante, protector. No es nada, dijo, demasiado rápido. Nos dijiste tu nombre. Pero Silas sabía que no era verdad. Había algo en la voz de Lila, en la forma en que lo dijo, que no era un eco de sus palabras, sino de algo más profundo. ¿Quién te lo dijo?, insistió, dando un paso hacia ella. Lila se encogió, pero sus ojos no dejaron los suyos. Lo escuché antes, dijo, casi en un susurro. En los lugares donde estuvimos. Alguien lo decía. Silas sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién? Pensó en Clara, en su voz, en los años que habían pasado desde que alguien pronunció su nombre con algo más que desprecio. Toby, callado hasta entonces, dio un paso atrás, sus manos temblando. Silas lo miró, buscando respuestas en esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Qué saben de mí?, preguntó, suavizando su voz. Amos lo cortó. Nada, dijo, su tono duro, solo palabras en los caminos. Pero Silas vio la mentira en sus ojos. Había algo que no decían, algo que los unía a él de una manera que no entendía. Quiso presionar, pero la fragilidad de Toby, la cautela de Amos, la mirada de Lila, lo detuvieron. El resto del día pasó en silencio. Silas llevó el cubo lleno a la cabaña, los niños siguiéndolo, más callados que de costumbre. La pregunta de Lila, su nombre en sus labios, lo perseguía. Esa noche, mientras los niños dormían, Silas se sentó en la mesa, tallando una figura de madera, un rostro que se parecía a Lila. No sabía por qué, pero sus manos seguían moviéndose, como si intentaran encontrar respuestas en la madera. Cuando apagó la lámpara, la cabaña quedó en penumbra, pero el eco de su nombre seguía allí, resonando como un puente hacia un pasado que no podía ignorar. La luz del amanecer se filtraba por los pinos, iluminando la cabaña de Silas con un resplandor suave que hacía que las tablas parecieran menos desgastadas. Dentro, el aire olía a madera y resina, mezclado con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que dormían en las pieles del suelo. Silas estaba despierto, sentado en la mesa, la figura de madera a medio tallar frente a él, un rostro que se parecía a Lila. Su nombre, dicho por ella en el arroyo, resonaba en su mente como un eco que no podía silenciar. No era solo la palabra, sino la forma en que la dijo, como si lo conociera desde siempre, como si alguien hubiera hablado de él antes. La pulsera de Clara, guardada en su bolsillo, parecía pesar más, un recordatorio de un pasado que creía enterrado. El incidente en el arroyo había cambiado todo. Silas no podía dejar de pensar en Lila, en sus palabras,
en la posibilidad de que alguien, en algún lugar, hubiera pronunciado su nombre con los niños. ¿Quién? ¿Cómo? La rutina seguía, pero Tabeste estaba rota por la tensión. Amos revisaba trampas con Silas, Lila recogía hierbas, Toby tallaba en la tierra, pero sus miradas eran más cautelosas, sus susurros más frecuentes. Silas sabía que debía preguntar, que no podía seguir viviendo con ese eco sin respuestas, pero también temía lo que encontraría, temía romper la frágil confianza que empezaba a crecer. Esa mañana, Silas llevó a Amos al bosque, dejando a Lila y Toby en la cabaña. Mientras revisaban una trampa vacía, rompió el silencio. Lila dijo mi nombre como si lo supiera de antes, dijo, su voz firme. ¿Dónde lo escuchó? Amos se detuvo, sus manos inmóviles, sus ojos oscuros encontrando los de Silas. No lo sé, dijo, pero su tono era evasivo. La gente habla en los caminos, nombres, historias. Silas frunció el ceño. No mi nombre, dijo. Nadie en Piedra Gris lo usa así. ¿Quién fue? Amos dudó, luego negó con la cabeza. Solo palabras, murmuró, volviendo a la trampa. De vuelta en la cabaña, Silas encontró a Lila y Toby bajo un pino, compartiendo bayas secas. Lila, dijo, sentándose en el porche, la pulsera en su mano. Dijiste que escuchaste mi nombre antes. ¿Quién lo dijo? Lila se tensó, sus dedos apretando las bayas. Amos, que llegaba con leña, la miró, una advertencia silenciosa en sus ojos. Pero Lila habló, su voz baja. Una mujer, dijo. Nos cuidó por un tiempo. Decía tu nombre. Decía que eras bueno. Silas sintió que el aire se le escapaba. Clara. ¿Su hermana? No podía ser, pero la idea lo golpeó como un rayo. ¿Cómo era ella? Preguntó, su voz temblando. Lila dudó, mirando a Amos, que no se movió. Cabello largo, oscuro, dijo. Ojos tristes, cantaba, como yo. Silas sintió un escalofrío. La melodía de Lila, la que tarareaba, era un eco de Clara, de las canciones que ella cantaba junto al fuego. ¿Qué más dijo? Insistió. Toby, callado hasta entonces, habló, su voz apenas audible. Decía que vivías en las montañas, que habías perdido todo. Silas sintió que el suelo se movía. Nadie sabía eso, no así, no con esa intimidad, solo Clara, y quizás su hermana, una figura borrosa en sus recuerdos. Amos dio un paso adelante. No sabemos más, dijo, cortante. Solo palabras, no significa nada. Pero Silas vio la mentira en sus ojos. Había algo que no decían, algo que los unía a él. Quiso presionar, pero la fragilidad de Toby, la mirada de Lila, lo detuvieron. Está bien, dijo, aunque no lo estaba. Guardó la pulsera, su mente dando vueltas. Esa noche, mientras los niños dormían, Silas sacó la carta de Clara de su escondite bajo una tabla. La releyó, buscando pistas, pero solo encontró promesas rotas. Sin embargo, un recuerdo emergió. Clara, hablando de una hermana menor, una que se fue del pueblo antes de que él la conociera. ¿Podía ser ella? ¿La mujer que habló de él? Los días siguientes fueron tensos. Silas observaba a los niños, buscando pistas en sus gestos. Lila cantaba menos, sus ojos yendo al horizonte. Toby dibujaba formas que parecían letras, nunca completadas. Amos trabajaba con más intensidad, como si quisiera evitar preguntas. Pero también había pequeños cambios. Amos sonrió cuando Silas alabó su trampa.
Lila tarareó una melodía que le arrancó un nudo a Silas. Toby le dio una piedra lisa. Cada gesto era un puente, frágil pero real. Silas no sabía que pronto las respuestas que buscaba lo llevarían más cerca de un pasado que lo ataba a los niños. Un pasado que cambiaría todo. Pero en esos días, mientras la cabaña se llenaba de sus presencias, solo sabía que no podía dejarlos ir. La luz del amanecer se deslizaba por el claro, bañando la cabaña de Silas en un resplandor que suavizaba las tablas desgastadas. Dentro, el aire olía a madera y resina, mezclado con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que dormían en las pieles del suelo. Silas estaba despierto, sentado en la mesa, la pulsera de Clara en una mano, la carta arrugada en la otra. Las palabras de Lila y Toby resonaban en su mente. Una mujer de cabello largo y ojos tristes, que cantaba, que lo llamó bueno, que sabía su nombre. La melodía de Lila, tan parecida a la de Clara, y la mención de una vida perdida en las montañas lo perseguían. Era la hermana de Clara. Silas no podía dejar de buscar respuestas, aunque temía lo que encontraría. La rutina seguía, pero estaba cargada de tensión. Amos ayudaba con las trampas, Lila recogía hierbas, Toby tallaba formas en la tierra. Silas observaba cada gesto, buscando pistas. Los niños, más callados desde el incidente en el arroyo, intercambiaban miradas, sus susurros deteniéndose cuando él se acercaba. Silas sabía que debía preguntar, pero también sabía que forzarlos podía romper la frágil confianza que crecía. Esa mañana, mientras revisaban trampas en el bosque, Silas habló con Amos. La mujer que mencionaron, dijo, su voz baja. ¿Qué más saben de ella? Amos se tensó, sus manos ajustando una cuerda. Nada, dijo, evasivo. Solo lo que dijo Lila. Nos cuidó, luego se fue. Silas frunció el ceño. ¿Dónde? Insistió. Amos lo miró, sus ojos duros. No lo sé. En un pueblo, lejos. De vuelta en la cabaña, Silas encontró a Lila y Toby bajo un pino, compartiendo bayas. Se sentó en el porche, la pulsera en su mano. Lila, dijo, su voz suave, dime más de esa mujer. ¿Qué dijo de mí? Lila dudó, mirando a Amos, que llegaba con leña. No sé su nombre, dijo, su voz baja. Nos dio comida, nos cantó. Decía que Silas vivía en las montañas, que merecía una segunda oportunidad. Silas sintió un nudo en el pecho. ¿Quién podía saber tanto de él? Pensó en Clara, en su hermana, una figura borrosa en sus recuerdos. Sacó la carta de Clara de su escondite, releyéndola. No había menciones claras, solo promesas rotas, pero el recuerdo de su hermana, que dejó el pueblo antes de que él conociera a Clara, seguía creciendo. ¿Reconocen esto?, preguntó, mostrando la pulsera de cuero. Lila dio un paso adelante, sus ojos abriéndose. La vi, dijo, su voz temblando. Ella la llevaba. Silas sintió que el aire se le escapaba. No era Clara, no podía serlo. Clara se había ido hace años, pero la pulsera, la canción, las palabras sobre un hombre bueno, todo apuntaba a su hermana. ¿Era su hermana?, preguntó, casi para sí mismo. Los niños no respondieron, pero la mirada de Lila, tocando la pulsera, era una respuesta. Amos rompió el silencio. No sabemos más, dijo, cortante. Se fue, y nosotros terminamos en el callejón. Silas quiso insistir, pero la fragilidad de Toby, que temblaba cerca de Lila, lo detuvo.
Esa noche, Silas se sentó en la mesa, la carta y la pulsera frente a él. Releyó las palabras de Clara, buscando pistas, pero solo encontró dolor. La idea de su hermana, una mujer que conocía su historia, que había cuidado a estos niños, lo llenaba de preguntas. ¿Cómo los encontró? ¿Por qué los dejó? Los niños, sentados en el suelo, comían en silencio, sus ojos evitando los suyos. Silas intentó de nuevo. ¿Dónde estaba esa mujer?, preguntó. Lila habló, su voz baja. Un pueblo al otro lado de las montañas. Nos escondió, nos dio pan, luego desapareció. Toby añadió, casi susurrando, vinieron hombres, nos llevaron. Silas sintió una furia silenciosa, imaginando a esos niños solos, vendidos por $3. Los días siguientes fueron una danza de cautela. Silas buscaba pistas en los niños, en sus canciones, en sus silencios. Lila cantaba menos, Toby dibujaba letras que no terminaba. Amos trabajaba con más intensidad. Pero también había pequeños puentes. Amos sonrió cuando Silas alabó su trampa. Lila tarareó una melodía que resonaba con Clara. Toby le dio una piedra tallada. Silas respondió con gestos, compartiendo más comida, enseñando a tallar, escuchando sus canciones. No sabía que pronto las piezas del pasado se unirían, trayendo una verdad que lo cambiaría todo. Pero en esos días, mientras la cabaña se llenaba de vida, Silas solo sabía que estos niños eran más que un impulso, eran un eco de algo que aún no entendía. La luz del amanecer se filtraba por los pinos, bañando la cabaña de Silas en un resplandor que suavizaba sus contornos ásperos. Dentro, el aire olía a madera vieja, mezclado con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que dormían en las pieles del suelo. Silas estaba despierto, sentado en el porche, la pulsera de Clara en una mano, la carta arrugada en la otra. Las palabras de Lila, el reconocimiento de la pulsera, la mención de una mujer de cabello largo que cantaba y hablaba de él como bueno, lo perseguían. La idea de que esa mujer pudiera ser la hermana de Clara, una figura borrosa en su memoria, lo llenaba de esperanza y miedo. No podía seguir evitando la verdad, no cuando los niños parecían un puente hacia su pasado. La rutina seguía, pero la tensión crecía. Amos trabajaba con Silas en el bosque, Lila recogía hierbas, Toby tallaba formas en la tierra. Silas observaba cada gesto, buscando pistas. Los niños, más callados desde el incidente de la pulsera, intercambiaban miradas, sus susurros deteniéndose cuando él se acercaba. Esa mañana, Silas llamó a Toby, que estaba dibujando cerca de la cabaña. «Dijiste que una mujer habló de mí», dijo, su voz suave. «¿Qué más recuerdas?» Toby se mordió el labio, mirando al suelo. «Era amable», susurró. «Nos dio pan. Decía tu nombre como si te conociera». Silas sintió un nudo en el pecho. «¿Dónde fue eso?», preguntó. Toby dudó, mirando a Lila, que se acercó, protectora. Amos, que llegaba con leña, habló, su voz cortante. «No sabemos más. Fue en un pueblo, hace tiempo». Pero Silas no estaba convencido. «Lila», dijo, mirándola, «tú reconociste la pulsera». «Dime la verdad». Lila se tensó, sus manos apretando las hierbas. «Era ella», dijo, su voz baja, «la mujer que nos cuidó. Llevaba esa pulsera. Decía que Silas vivía en las montañas, que había perdido todo». Silas sintió que el mundo se detenía. ¿La hermana de Clara? No podía ser Clara.
Ella se había ido hace años, pero la pulsera, la canción, las palabras eran demasiado precisas. ¿Cómo era ella?, preguntó, su voz temblando. Lila dudó, mirando a Amos, que asintió. Cabello largo, oscuro, dijo. Ojos tristes. Cantaba, como yo. No se escondió, pero vinieron hombres y se la llevaron. Toby añadió, casi susurrando, nos llevaron a nosotros después, al callejón. Silas sintió una furia silenciosa, imaginando a esos niños solos, vendidos por $3. ¿Qué más dijo de mí?, insistió. Lila lo miró, sus ojos brillando. Que eras bueno, dijo, que nos cuidarías. Silas sintió que el suelo se movía. Mostró la pulsera de nuevo. ¿Esto? Lila asintió, tocándola. La llevaba siempre. Silas guardó la pulsera, su mente dando vueltas. Era la hermana de Clara, tenía que serlo. Una mujer que conocía su historia, que había cuidado a estos niños, que había hablado de él. Pero, ¿cómo los encontró? ¿Por qué los dejó? Esa noche, Silas sacó la carta de Clara de su escondite, releyéndola bajo la lámpara. No había respuestas claras, solo el dolor de promesas rotas, pero el recuerdo de su hermana, que dejó el pueblo antes de que él conociera a Clara, era más claro ahora. Los días siguientes fueron una danza de cautela y cercanía. Silas buscaba respuestas en los niños, en sus canciones, en sus silencios. Lila cantaba menos, Toby dibujaba letras que no terminaba. Amos trabajaba con intensidad. Pero también había puentes. Amos sonrió cuando Silas alabó su trampa. Lila tarareó una melodía que resonaba con Clara. Toby le dio una piedra tallada. Silas respondió con gestos, compartiendo comida, enseñando a tallar, escuchando sus canciones. La cabaña, antes un refugio de soledad, se sentía viva, pero también frágil, como si una verdad pudiera romperlo todo. Silas no sabía que las revelaciones eran solo el comienzo, que los niños y él estaban más conectados de lo que imaginaba. Pero en esos días, mientras la cabaña se llenaba de sus presencias, supo que no podía dejarlos ir, no cuando su pasado, el de Clara, parecía vivir en ellos. La pregunta ahora era qué hacer: buscar a esa mujer, arriesgarlo todo, o proteger la vida que empezaban a construir. El sol despuntaba sobre el claro, tiñendo la cabaña de Silas con un fulgor que suavizaba sus tablas ásperas. Dentro, el aroma a madera vieja se mezclaba con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que dormían en las pieles del suelo. Silas estaba despierto, sentado en el porche, la pulsera de Clara en una mano, la carta arrugada en la otra. Las revelaciones de los niños, la mujer de cabello largo, la pulsera, las palabras sobre un hombre bueno lo habían dejado en un cruce. Buscar a esa mujer, arriesgarlo todo, o proteger la vida frágil que crecía con los niños. Su nombre en los labios de Lila, el reconocimiento de la pulsera, lo ataban a un pasado que no podía ignorar, pero el miedo en los ojos de Amos, la fragilidad de Toby, lo frenaban. La rutina seguía, cargada de tensión. Amos ayudaba con las trampas, Lila recogía hierbas, Toby tallaba formas en la tierra. Pero sus miradas eran más cautelosas, sus susurros más frecuentes. Silas sabía que no podía seguir sin respuestas, pero también temía el peligro que Amos había mencionado. Los hombres malos que tomaron a la mujer, que los llevaron al callejón. Esa mañana, Silas decidió actuar. «Vamos a hablar», dijo, sentándose en la mesa con los niños.
Necesito saber más de esa mujer, del pueblo donde estuvieron. Amos se tensó, su voz cortante. No podemos volver, dijo. Si preguntas, nos encontrarán. Lila añadió, sus ojos brillantes, nos llevaron una vez. No dejes que pase otra vez. Silas sintió un nudo en el pecho. No los dejaré, dijo, pero las palabras sonaban vacías. Quería buscar a la mujer, confirmar si era la hermana de Clara, pero el miedo de los niños lo detenía. Solo quiero entender, dijo, suavizando su voz. Lila dudó, luego habló. Era un pueblo al otro lado de las montañas. Nos escondió, nos dio pan, cantó. Luego vinieron hombres, se la llevaron. Toby, temblando, añadió, nos llevaron a nosotros después. Silas sintió una furia silenciosa, imaginando a esos niños vendidos por $3. Esa tarde, Silas anunció su plan. Bajaré al pueblo, dijo, mirando a los niños. Preguntaré por ella, pero los mantendré a salvo. Lila se puso de pie, su voz quebrándose. «¡No puedes!», gritó. «¡Nos encontrarán!». Amos abrazó a Toby, que temblaba, y miró a Silas con dureza. «No sabes cómo son», dijo. «Nos llevarán». Silas quiso prometerles seguridad, pero la duda lo carcomía. ¿Podía protegerlos? ¿O los pondría en peligro por su necesidad de respuestas? Esa noche, Silas no durmió. Se sentó en el porche, la pulsera en su mano, mirando las estrellas. Pensó en Clara, en su hermana, en los niños. No podía ignorar el pasado, pero tampoco podía arriesgarlos. Decidió buscar pistas más cerca, en los senderos de la montaña, hablando con viajeros sin exponer a los niños. Al día siguiente, les explicó su plan. «No iremos al pueblo», dijo. «Preguntaré en los caminos cercanos. Ustedes se quedarán aquí, a salvo». Amos lo miró, desconfiado, pero Lila asintió, y Toby le dio una piedra tallada, un gesto que lo conmovió. Los días siguientes fueron tensos. Silas llevó a Amos a revisar trampas, buscando viajeros en los senderos. Encontró a un comerciante, un hombre mayor de barba desaliñada. «Busco a una mujer», dijo Silas, describiendo la pulsera, las canciones. El hombre frunció el ceño. «Quizá Mara», dijo. «Cuidaba a huérfanos, pero la tomaron por deudas. Los niños que tenía terminaron con un traficante». Silas sintió que el aire se le escapaba. Mara, la hermana de Clara. No lo sabía, pero el nombre resonaba. Antes de preguntar más, Amos tiró de su brazo. «Alguien viene», susurró, señalando figuras entre los pinos. Silas no sabía que el peligro estaba tan cerca, que los hombres que tomaron a Mara podrían estar buscándolos. Pero en esos días, mientras la cabaña se llenaba de una vida que no esperaba, supo que debía proteger a los niños, sin importar el costo, mientras el eco de su pasado lo empujaba hacia un conflicto que no podía evitar. El sol se alzaba sobre el claro, pintando la cabaña de Silas con un fulgor que suavizaba sus tablas gastadas. Dentro, el aroma a madera vieja se mezclaba con las respiraciones de Amos, Lila y Toby, que estaban escondidos tras las rocas, alertados por el crujido de pasos entre los pinos. Silas, de pie junto al comerciante, sintió su corazón acelerarse al ver 3 figuras acercarse. Hombres de rostros duros, liderados por el traficante del callejón, su sonrisa torcida e inconfundible. El comerciante, con un murmullo, desapareció entre los árboles, dejando a Silas solo. Amos, cuchillo mellado en mano, susurró: «Son ellos».
Silas sabía que el pasado de los niños y el suyo propio los había alcanzado. «No se muevan», ordenó Silas a los niños, su voz baja pero firme, mientras enfrentaba al traficante. «Dame a los niños», dijo el hombre, su tono meloso. «No son tuyos». Silas sintió una furia que no conocía. «Son míos», gruñó, dando un paso adelante. El traficante rió, pero sus compañeros sacaron cuchillos, sus ojos fríos. No había tiempo para pensar. Silas se lanzó contra el traficante, derribándolo con un golpe. Los otros hombres atacaron, y Amos, desafiando la orden, salió de su escondite, blandiendo el cuchillo. «Déjenle», gritó, su voz llena de rabia. Lila y Toby, escondidos, gritaban, sus voces mezclándose con el caos. Silas recibió un corte en el brazo, pero desarmó a un hombre con una rama. Amos, sorprendentemente ágil, mantuvo a raya al otro. El traficante, recuperándose, intentó huir, pero Silas lo alcanzó, derribándolo de nuevo. «No vuelvas», gruñó, su voz feroz. Los hombres, heridos, huyeron entre los pinos, dejando un silencio roto solo por los jadeos de Silas y Amos. Silas cayó de rodillas, el brazo sangrando, el corazón latiendo con fuerza. Amos lo miró, el cuchillo aún en su mano, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lila y Toby salieron corriendo, abrazando a Silas con desesperación. «No nos dejes», susurró Lila, su voz rota. Silas los abrazó, sintiendo sus cuerpos pequeños. «Nunca», dijo, y lo sintió como una verdad absoluta. De vuelta en la cabaña, Silas curó su herida con hierbas y un paño, los niños observándolo en silencio. La pelea lo había cambiado. Había luchado por ellos, no por impulso, sino por algo más profundo. Esa noche, mientras comían, Silas habló. «No sé si Mara era la hermana de Clara», dijo, su voz calma. «No sé si está viva, pero ustedes están aquí, y eso importa». Lila lo miró, sus ojos brillando. «Ella dijo que nos cuidarías», susurró, «y lo hiciste». Silas sintió un nudo en el pecho. Puso la pulsera de Clara en la mesa, un símbolo de un pasado que ya no lo definía. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo, mirando a los niños. «Pero puedo darles un futuro, aquí, conmigo». Amos asintió, su rostro suavizándose. Toby le dio una piedra tallada, un pájaro pequeño. Lila comenzó a cantar, una melodía que resonaba con Clara, pero ahora era suya, un himno de esperanza. Silas respondió con gestos. Construyó un catre más grande, plantó un huerto con semillas que Lila encontró, enseñó a Amos a cazar, dejó que Toby tallara a su lado. La cabaña, antes un refugio de soledad, se convirtió en un hogar lleno de risas, canciones y los nombres de Amos, Lila y Toby. No sabía si el peligro volvería, pero Silas estaba listo. Había encontrado un propósito, no en las respuestas, sino en los niños. En las noches, mirando las estrellas, ya no veía solo a Clara, sino a ellos, 3 huérfanos que lo habían llamado por su nombre, que le dieron una segunda oportunidad para ser más que un hombre infértil de las montañas.